Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola comunidad de Awake, somos sus hosts, Vane y Ale, y estamos muy felices por grabar el último episodio de las 30 lecciones en nuestros 30 años. La verdad que ha sido maratónico, no sabíamos que tener 30 lecciones iba a ser tan difícil. Creo que ya ni nos acordamos cuáles hemos dicho, cuáles no. Pero bueno, estamos súper felices porque creo que estas últimas 10 han sido muy, muy, muy importantes en nuestra vida. Entonces, no sé, Vamp, si quieres comenzar. Sí, la primera que vino de una reflexión, justo le estaba contando a Ale que cumplir 30, no sé si ustedes, o sea, los que tienen iPhone, cuando ven, a veces les recomiendan fotos pasadas. Y yo como que estaba viendo las fotos que me recomendaba y en una de esas salió una foto cuando yo fui a un viaje a Medellín con un amigo que teníamos que se llamaba Fer Sierra. Y era un súper amigo, él tenía 30 años en ese entonces, en esa foto y yo tenía 22. Y nada, esa fue la última vez que yo vi a Fer porque ese mismo año, unos meses después, sufrió un accidente de tránsito y falleció. Y creo que fue de los momentos, tal vez lo hablamos en algún otro capítulo, pero más difíciles. Fue el primer amigo de nuestra edad, una muerte, si bien Ale y yo habíamos pasado por el velorio de nuestros dos abuelitos, se sintió un poco más como, ok, es parte de la vida, hubo un proceso, ellos estuvieron enfermos, nos despedimos, pero en el caso de Fer, como que su muerte fue muy abrupta y en verdad me acuerdo que fue súper duro para mí porque es difícil procesar algo así, pero después de lo que pasó, obviamente yo me quedé con 3 aprendizajes súper profundos que son los que les quiero compartir. El primero es, nunca juzgues el camino de alguien más. Y yo me acuerdo que a los 22, claro, Fer y yo trabajábamos, y Ale también, en una comunidad que se llamaba Kairos en ese entonces, que era una comunidad de emprendedores, y teníamos todos estos sueños y metas de hacer que en Latinoamérica haya una comunidad súper grande de emprendimiento social y de inversionistas de impacto, y Fer era un crack. O sea, él estaba metido en todo. Me acuerdo que en esa época, hace más de 7 años en Bitcoin. O sea, yo nunca había escuchado de Bitcoin ni blockchain y él ya me hablaba de eso, como que era muy visionario y estaba metido en un millón cosas y para sus 30 años él hizo demasiadas cosas. O sea, como que fue una persona que en verdad vivía cada día con una intensidad máxima y todo el tiempo estaba haciendo cosas. Yo me acuerdo que yo me frustraba porque yo soy muy ordenada y como que, ay, es que Fer no se enfoca y como que ya se tiene que enfocar, está haciendo demasiadas cosas y como que hay que enfocarse en una cosa. Y claro, desde mi perspectiva, él estaba perdido. Yo, la niña de 22 años y él como que ya tiene 30 y ahorita que yo tengo 30 digo, hijo de madre, o sea, yo pensaba que a los 30 uno era un señor hecho y derecho y yo ya tiene 30 años Fer y sigue haciendo que por aquí, que por allá. ¿Cuándo se va a enfocar? Yo decía. Y claro, me acuerdo que le hicimos un tributo cuando hicimos Awake, que son estas conferencias que Ale y yo organizábamos. Hicimos una edición en Medellín y le hicimos un tributo a Fer y estaban ahí sus dos papás y su hermano. Y me acuerdo que la mamá habló y ella dijo, Fer, si bien tenía 30 años, vivió mucho más que su edad. O sea, él vivió todo lo que tenía que vivir. Y cuando dijo eso a su mamá, me llegó tanto al corazón y también a esa Vane más chiquita que tenía todo así de decir, wow, o sea, Fer vivió exactamente como una persona que sabía tal vez que tenía 30 años de vida, no desperdició ningún momento y lo que yo le veía como desenfoque, pensando en que tenemos 80, 90 años de vida, no era desenfoque, más bien Fer dejó un impacto increíble para sus cortos 30 años porque justamente hizo tantas cosas y no necesitaba enfocarse porque no iba a tener más años de vida. Entonces, no sé, a mí eso como que me marcó profundamente y ahora siempre que voy el camino de alguien más, ¿qué es enfoque? ¿Qué es desenfoque? ¿Qué es de acuerdo a qué? Y para mí, o sea, el segundo
aprendizaje que venía de todo esto es la única certeza que tenemos en esta vida es que todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Y este capítulo y también estos aprendizajes, yo no quiero que sean miedosos, muchas veces le tenemos miedo a la muerte o tristes porque no es así. Yo creo que este es un aprendizaje de un libro que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte y cuando leí esto también me llegó profundamente. Tenemos un capítulo más a profundidad con Diego Ceballos donde hablamos sobre la muerte, lo pueden buscar, pero es esto de que en verdad es la única certeza que tenemos en la vida. Entonces, cuando sabes de eso, eres mucho más lento, deberíamos ser más lentos en juzgar, en decir, ¿y esta persona por qué? Porque no sabemos, no tenemos idea qué vino a hacer esa persona en este mundo y cuántos días tiene en esta tierra. Y también el tercer aprendizaje que viene de toda esta historia de Fer, que creo que es, justo le estaba contando a Ale que tuve una reflexión súper profunda el otro día al ver esa foto y decir, wow, yo tengo 30 años. O sea, acabo de cumplir la edad en donde Fer se fue, pasó volando, primero, pasaron volando estos años. Y segundo, es el aprendizaje de valor a cada momento con las personas porque nunca sabes cuándo va a ser el último día. Y en verdad esto nos repiten siempre y yo creo que es algo que se escucha, pero yo en verdad sí se me marcó mucho este aprendizaje porque la última vez que yo estuve con Fer, que fue en Medellín, me acuerdo que él se quería despedir de mí y me dijo, Vane, despidámonos, por favor, yo te voy a ver a tu hotel. Y yo no, es que ya no alcanzo, me tengo que ir al aeropuerto y ya voy a salir. Y él me dijo, estaba justo subiéndome al carro para despedirnos, segura. Y yo sí, no, no, es que ya no alcancé. Podía esperarme 5 minutos más, o sea, no iba a perder el avión. Es más, me atrasaron el avión, me acuerdo, de Medellín a Bogotá. No me despedí de Fer, ya nunca más lo volví a ver. Entonces, y yo sé que esas cosas no, al final del día no pasa nada, pero sí se quedó ese aprendizaje súper profundo de sí valora cada interacción con la persona, porque no sabemos, en verdad no sabemos y aprovéchales, aprovéchales. Yo me acuerdo que con Al igual decíamos, qué bestia, en vez de tal vez estar, ay, Fer, ¿por qué no se enfoca? Me hubiera encantado preguntarle más cosas y darle más presencia. Y claro, yo no sabía y nunca vamos a saber, nunca, con nadie. Y ojalá nuestros seres queridos vivan hasta los 100 años. O sea, eso es lo que todos queremos. La realidad es que no sabemos, entonces tal vez esas tres cositas que les acabo de compartir nos puedan dar un poco más de presencia. Y yo me trato de repetir, no sé, cuando estamos bravos o como por cosas chiquitas cambiar la perspectiva y decir, mejor aprovecho este tiempo y en vez de estar resentido le pregunto cosas o aprendo de esta persona o sí. Entonces, no sé. Esas son las tres cosas. O sea, creo que empezamos un poco profundo, pero creo que son tres aprendizajes muy trascendentales que a los 22 en verdad a mí me marcó muchísimo y creo que sí me han ayudado mucho a valorar más a las personas que están alrededor mío. Mm. Sí, gracias por compartir esos aprendizajes. Yo creo que la muerte tiene tanto para enseñarnos. Es súper dura, pero da tanta perspectiva. Perder a alguien que quieres y darte cuenta de lo efímera que es la vida o poner en balanza qué es lo que importa, qué es lo que no. Yo creo que al acercarnos a la muerte entendemos mejor cómo vivir la vida. Y creo que hablamos mucho de esto también en el episodio con Diego. Si no lo han escuchado, váyanlo a escuchar. Es todo el episodio sobre la muerte, no, Ujú. no es tan pesado como suena, más bien siento que hay varias lecciones súper, súper liberadoras. Y sí, la partida de Fer fue de las cosas más choqueantes que pudimos vivir a los 22. Y esas lecciones de vida creo que han hecho que vivamos con mucha más presencia y mucha más gratitud los siguientes años que hemos tenido. Entonces, sí, gracias, Van, por compartir eso. Bueno, yo un poquito, para compartirles un poco las siguientes aprendizajes que yo tengo. El primero es, el silencio es una respuesta poderosa. Y yo creo que cuando era más joven o en mis veintes, al principio de mis veintes, quería llenar cada silencio con palabras. Tal vez porque sentía que eso era un signo de inteligencia, porque ser elocuente era lo más valioso o simplemente porque el silencio se sentía incómodo.
Y cada vez que pasan más los años me doy cuenta del valor del silencio y de lo mucho que el silencio puede transformar. em, y hay muchas veces y muchas circunstancias en las que es mejor no decir algo que decir. Y yo creo que el aprender a usar el silencio como lenguaje es de las cosas más poderosas que podemos hacer. Y ahora que tengo un poco más de entrenamiento en psicología, en el silencio es donde pasa la mayor cantidad de transformación. Justo estaba teniendo una sesión con mi terapeuta hablando de lo racional versus lo corporal o lo que no se dice. Y justo hablábamos de la importancia de estos espacios o del silencio, del lenguaje corporal no verbal y cómo eso muchas veces dice más de lo que estamos diciendo con palabras. Entonces, tanto saber cuándo proveer ese silencio en situaciones desde que estás escuchando a alguien y necesitas darle ese silencio para que la persona procese las cosas o simplemente se pueda abrir más o pueda ir más profundo, hasta utilizar ese silencio como herramienta cuando tú estás hablando para enfatizar ciertas cosas o simplemente saber cuándo no tienes nada que aportar y quedarte callado. Siempre me acuerdo de una frase que dice mucho el futuro esposo de Vane: eres dueño de lo que callas y esclavo de tus palabras. Y creo que es Creo una que es frase de mi de tu suegro, suegro. pero Ajá. es de alguien más. O sea, obviamente Seguramente, sí. ajá. Pero bueno, digamos que es de Rubén Semerende. No, en verdad no, no sé, seguramente es de alguien más, pero es muy verdad. O sea, todo lo que decimos tiene una consecuencia en nosotros, en las demás personas. El sonido tiene vibración, si ya nos queremos poner más filosóficos. Y cuando callas, tienes más poder y agencia sobre lo que está pasando que cuando dices las cosas impulsivamente sin ni siquiera pensar. Entonces yo creo que también el saber cuándo hablar y cuándo callar Mm, es extremadamente importante. De acuerdo, y creo que hay mucha sabiduría en eso. Yo creo que sí, o sea, y es tan rico no tener la necesidad de ocupar espacio con palabras. En verdad, cuando realmente tienes algo que aportar, decir, y si no, también está bien no saber, que en el anterior capítulo mencionamos de eso, y solamente qué rico que es el silencio también. Vale oro, te entiendo full y creo que es tan lindo conectar con eso, con esa sabiduría. Ujú. Y yo creo que va muy relacionado a mi segundo aprendizaje, que es aprender a estar sola es lo más valioso que puedes hacer. Ujú. Como les decía, estos momentos de silencio son momentos súper transformadores en un contexto terapéutico. Y también creo que muchos de los problemas actuales que tenemos hoy en día es que no sabemos estar con nosotros mismos. Y nuestra mente está en un constante como diálogo interno, no se calla. De ahí tenemos un bombardeo de información, redes sociales, televisión, celular, como mensajes. Todo el tiempo estamos eh, recibiendo información y cada vez menos tenemos espacios en donde estamos solos sin hacer nada, porque es tan fácil tener una distracción instantánea. O sea, como dejas de hacer algo y de una lo que quieres hacer es coger el celular. Lo que estás haciendo es perdiendo los momentos de silencio contigo misma, los momentos de Mm, estar sola contigo misma, que es de las cosas más importantes que uno puede hacer, porque si no, empiezas a querer llenar esos silencios o confundes ese silencio con vacío y de ahí empiezas a querer llenar mm, esas incomodidades con relaciones tóxicas o ciertos tipos de Trabajo. adicciones o trabajo que no te aportan. Y al final, en esos silencios está la conexión con tu alma y con tu ser y con lo más profundo de tu ser. Es ahí en donde está la felicidad verdadera. Entonces, al final te estás robando la oportunidad de vivir una vida plena y una vida feliz. Y no nos damos cuenta que cada vez que estamos llenando esos silencios y distrayéndonos constantemente, nos estamos robando de esa capacidad de conectar con la fuente de la plenitud. Entonces, Mm, para mí,
es extremadamente importante ser intencional con los espacios de solitud. Y los espacios, y no me refiero a estar sola viendo una película o viendo Instagram, sino estar sola con tus sentimientos, pensamientos, emociones y tratar de ir más profundo y conectarte con tu esencia y con esa parte más trascendental de lo más poderoso que podemos hacer. Y, y sí, por eso el segundo aprendizaje es aprender a estar sola es lo más valioso que podemos hacer. Y en verdad a mí ese aprendizaje me resuena mucho porque el año que tú te fuiste a Nueva York, yo me quedé, fue un año raro, lo he hablado millón veces en este podcast, fue un año duro, pero al mismo tiempo de los años más lindos y felices. Creo que fue el año en el que aprendí a estar Porque sola. me fui. Te fuiste tú, la casa de mis papás, que era casa de 5 mujeres, siempre llena, era difícil tener un momento de soledad o de estar sola. Me quedé de hija única. Mateo vivía en México en ese entonces yo pasaba meses sola. O sea, sí, con mis padres en la casa, pero a veces mis padres también se iban de viaje, entonces eran a veces semanas de literalmente aprender a estar sola o igual, por más que mis padres estaban en la casa o estaban trabajando o hacían algo, y pasaba muy sola en todo el día. Y en verdad me acuerdo de los momentos más felices porque me sentía tan acompañada. O sea, había tanto silencio que entraban mis padres a mi cuarto y me decían, ¿se siente una paz en este cuarto? Y yo decía, es que yo siento que estoy acompañada, siento que yo sentía una presencia. Aprendí a desarrollar como que ese sentimiento de estoy tan acompañada y como que esa paz de que para mí es Dios, tengo a Dios conmigo, o sea, como que y se sentía. Y muchas veces cuando estoy desconectada en el ruido y, como dijo Ale, con demasiado ruido externo o interno mental, dejo de sentir eso. Y para mí como que esa paz, yo he dicho en otros capítulos, la paz. Yo digo la paz es el idioma del propósito. Y para mí la paz también es la presencia de Dios, que siempre está, pero también es sentirle y se siente en el silencio absoluto. Entonces, claro, lo que antes me daba miedo, porque era muy desconocido, siendo gemelas, imagínense. O sea, pocos son los momentos que estás sola. Yo era de esas personas, y también lo he mencionado en otros capítulos, que Ali y yo teníamos 2 camas individuales, una al lado de la otra, a 30 centímetros la una de la otra, pero yo era tan miedosa que me pasaba a dormir con Ale, en una cama individual las dos. Hasta los 14 creo, ¿no es cierto? O sea, yo era súper miedosa y así. Cuando aprendí como a estar sola y no sola, me di cuenta que estar en silencio es estar acompañada por la presencia más hermosa que te puede acompañar. Ahora busco esos momentos. O sea, ahora es como, me hacen falta. O sea, necesito esos momentos de decir, ok, necesito silencio porque quiero volver a sentir eso. Te entiendo full y creo que sí es algo que yo también diría como uno de los aprendizajes más lindos. Demasiado, demasiado poderoso y transformador, yo Ujú. creo. Hace que dejes de buscar en donde no es, Sí. que es de las cosas que, sí, tal vez de los aprendizajes más profundos que podemos tener, porque yo creo que la mayoría del tiempo en nuestra vida adulta nos pasamos buscando en donde no es, Mm, por encontrar es cierto, esa presencia. O sea, esa es presencia, ese verdad. fulfillment, pero entonces buscas en el trabajo, buscas en la promoción, buscas en la plata, buscas en el viaje, buscas en Ujú, el hijo, buscas en el esposo, en la pareja y mm, no es, no es y nunca va ujú, a ser y hasta que no entendamos o entendamos, pero a un nivel más corporal y más experiencial en dónde se encuentra eso, que de mm, nuevo, la clave está en el silencio y en ir profundo contigo mismo, nunca vamos a dejar de buscar. mm, Y, y sí, o sea, es súper, súper profunda. Es ahí, es un ejercicio. O sea, yo para nada es que todo el tiempo siento esa presencia y dejo de buscar y no me desenfoco, no. O sea, como es un constante ejercicio y es como un músculo que se entrena, yo creo. O sea, tal vez para ti cuando estuviste en Cuenca y tuviste mucho espacio para estar contigo misma y ejercer ujú, ese músculo, o no sé si meditabas o yo no sé qué hacías, ujú, pero obviamente después fuiste a Oxford y ya estabas como más en el mundo y ya es difícil, ujú, o sea, pierdes como esa perspectiva, ¿no? Pero yo creo que el ujú, entender, una vez que entiendes en dónde está, como tú dijiste, ya te hace falta y la buscas y sabes en mm, dónde buscar. exacto. Ujú.
exacto. ¿Quieres tú No, o dale. voy yo? No, dale. Sí, y bueno, el siguiente aprendizaje es que todo lo que vives es un reflejo de tu subconsciente. Una parte tuya crea la realidad que estás pasando y la pregunta es, ¿qué parte de mí resuena con eso? Les voy a explicar un poquito. Creo que muchas veces estamos frustrados con la situación que estamos viviendo actualmente, como que porque a mí, o ay, yo no quería vivir esto, qué frustración, y se siente un poco que la vida está en contra de nosotros y que todo está fuera de nuestras manos y sí, un poco ese es el sentimiento, pero lo que yo he aprendido con tantos años de terapia y de darme cuenta siempre de la misma verdad es que justamente lo que estás viviendo hay una parte tuya, subconsciente o consciente, que creó esa realidad. O sea, hay una parte tuya que resuena con la realidad que tienes el día de hoy. Entonces, por ejemplo, de la más reciente que me pasó, es que yo estoy en este proceso que me voy a casar, como hemos mencionado en capítulos pasados, pero ha sido un proceso de poco a poco ir creando mi vida con Mateo, transicionando de ser hija de mis papás, de su casa, a crear mi propia casa. Pero en todo este año, Mateo y yo encontramos un departamento en marzo. Y hasta ahorita que estamos en agosto, no hemos pasado más de una semana y media juntos en el depa. Entonces, claro, la frustración de los dos era como que heavy, no se acaban estos movimientos, ya sea por trabajo, a él le toca viajar muchísimo, yo también tenía que viajar un montón, entonces no coincidíamos, nos cruzábamos y al principio era mucha frustración de no podemos disfrutar nuestra vida en pareja porque estamos con tantas cosas. Y después yo hablando con mi psicólogo, le dije como, es que yo creo que una parte mía subconscientemente ha aplazado ese momento de construir vida juntos porque todavía no paso ese ritual de casarme oficialmente con él. Yo también tenía que procesar, me voy a ir de la casa de mis padres o voy a hacer esto. Y entonces sí, esta realidad es muy subconscientemente creada, que es una realidad que sí se alinea con tal vez lo que yo necesitaba. Para él era súper importante este año dedicarse un montón al trabajo, fortalecer las bases, como que, porque subconscientemente él decía, bueno, yo necesito estar listo porque voy a crear una familia, entonces me voy a meter de cabeza en el trabajo, voy a viajar más, voy a darle con todo. Entonces los dos nos pusimos en una mentalidad que realmente ese era el resultado, era muy poco estábamos en un lugar de estabilidad, sino cada uno pasando sus procesos individuales, que son los últimos procesos que pasas antes de dar ese paso de vamos a construir una vida juntos. Entonces, si bien conscientemente era como, no, pero ya tenemos DEPAR desde marzo y no hemos pasado ahí, lo que cada uno necesitaba sí era lo que estaba pasando en nuestras vidas. Y no sé si les hace sentido lo que les estoy contando, pero muchas veces en nuestra vida hay una parte racional tuya que dice, no, es que yo quiero que sea así, pero hay otra parte subconsciente que tal vez no quiere que sea así. Y al final, muchas veces la parte subconsciente es la que termina rigiendo la realidad que estás viviendo. Entonces, ahorita a mí me ayuda mucho que cuando estoy viviendo una realidad que a veces me frustra, de, ay, qué frustración esto yo no tenía en mente, después me hago la pregunta, ¿qué parte mía creó esta realidad? ¿Qué parte mía sí quería esto? Y cuando me doy cuenta, y casi siempre ese es el caso, de que, una parte mía sí resuena con esto, yo justo quería esto. Se me va la frustración, se me va la resistencia y empiezo a vivir el proceso de lo que estoy viviendo en este momento con más conciencia y creo la siguiente realidad desde más conciencia, ya no tanto desde un deseo subconsciente. Entonces, no sé si se entendió algo, tal vez tú tengas algún ejemplo, pero hacerte esa pregunta de qué parte mía está resonando con esta realidad me ha ayudado un montón a darme cuenta de full cosas mías. No, sí, me encanta y a mí me hace completo sentido y me hace como que acuerdo a otra aprendizaje que escribí, que es en dónde te estás victimizando en tu vida, que creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de contar, pero o sea, siempre la perspectiva define el resultado o cómo vivas la experiencia de lo que estás viviendo. No, o sea, la experiencia puede ser la misma, pero si tu perspectiva cambia, tu realidad cambia completamente. Y les voy a dar un ejemplo, pero siempre en ciertos momentos de nuestra vida podemos o victimizarnos, como en tu caso tú decir, ay, tengo mi depar desde marzo y literalmente ya es agosto y no hemos pasado más de 2 semanas juntos, como que
casi que por qué la vida me está pasando a mí y por qué tengo que viajar tanto, trabajar tanto y bla, bla, bla. O empoderarte y decir, no, a ver, hay una parte de mí que está priorizando el trabajo, hay una parte de mí que está priorizando esta carrera profesional porque sabemos que después se vienen estas cosas o etcétera, etcétera, y empoderarte de la situación en vez de decir, soy una víctima de las circunstancias. Entonces yo creo Ujú. que va un poco alineado a lo que tú decías, pero de las cosas más poderosas es dejar de victimizarte de tus circunstancias. Obviamente hay excepciones en donde sí puedes estar siendo víctima de una relación abusiva o violencia doméstica, pero eso es un caso aparte. Pero yo creo que en la mayoría de las circunstancias el ego trata de encontrar una perspectiva de víctima para sentir que casi que la vida nos está pasando a nosotros y que no tenemos ningún tipo de poder o agencia sobre cualquier cosa que nos esté pasando. Saber cambiar ese switch de víctima a empoderarte de la situación y saber que puedes cambiarla si es que quieres es súper poderoso y creo que es de las lecciones también más importantes que he tenido en esta última década de vida. Mi último aprendizaje, o sea, el quinto de mi parte, es siempre es mejor enfrentar que huir porque todo regresa con más fuerza. Entonces, esto es algo que en verdad la vida me ha enseñado una y otra vez. A veces hay conversaciones incómodas que tienes que tener o cosas que tienes que enfrentar. Obviamente es difícil enfrentar. Entonces, muchas veces, de acuerdo a cuál ha sido tu mecanismo de defensa, pero el mío definitivamente es huir. Muchas veces he decidido huir de los problemas, renunciar al trabajo o irme a otro país o yo qué sé, cualquier cosa con tal de no enfrentar la situación que me está incomodando. Pero igual va a regresar, tarde o temprano regresa con más fuerza, con otra cara, pero el mismo fondo. Y lo mejor que puedes hacer es, si algo te está incomodando o si algo no te gusta, enfrentarlo, a verlo directamente a los ojos y tener esa conversación incómoda. Generalmente es tener conversaciones, hablarlo, decirlo, no asumir cosas, no huir, porque al final del día esa es la verdadera libertad. La libertad está en poder enfrentar todas las cosas para que no tengas que huir. Porque huir, por más que parezca libertad, termina siendo una cárcel. Porque terminas teniendo que irte cuando pudiste haber conversado, pudiste haber enfrentado y tal vez se solucionaba con esa conversación. Ese es un consejo que yo he venido haciendo estos últimos años y les juro que me ha cambiado la vida. O sea, cada vez que algo me incomoda es como que voy a cambiar esto y voy a conversar. Y le voy a decir a la persona, y esto no me gustó o esto me hizo sentir así, tanto en relaciones personales como tal vez en el trabajo, o sea, hay cosas que dices, de esto no me gustó de esta persona, llamarle y decirle directamente y enfrentar antes de huir o esconder o guardarte, creo que es y siempre la mejor salida y la salida más incómoda definitivamente, por eso huimos o nos guardamos, es porque no queremos pasar la incomodidad del momento, pero la incomodidad de ahorita te va a costar muchísimo menos que lo que se te va a venir después. O sea, si hay un momento de enfrentar, es ahora. Ahora es siempre, hoy va a ser lo más fácil, hoy. Y si dejas pasar, va a ser más difícil que ayer. Entonces, lo mejor es, si puedes hoy, hoy, porque no se va a poner más fácil después. Entonces, sí, un poco ese consejo y no sé si está muy abstracto, este rato no tengo así ejemplos concretos porque siento que es algo que hago muy constante en mi vida. Con mi novio, creo que de las herramientas más poderosas ha sido eso, o sea, en vez de Mm, guardarnos o asumir cosas del otro, resentirnos, el poder tener una línea de comunicación abierta y poder decir las cosas en el momento mm, con proactividad es de lo mejor que hay, porque si no sale y sale de una manera muy poco brusca. elocuente, dolorosa, cuando ya estás con el vaso lleno y solo se derrama, en vez de Mm, decir, oye, esto me molestó, esto me dolió, esto se sintió incómodo, no sé qué, a qué te referías. Entonces, estoy súper de acuerdo en que enfrentar y tener conversaciones incómodas es súper transformador. Ahí lo único que agregaría, que tal vez ujú, no estoy tan de acuerdo en que hoy o el momento siempre va a ser lo más fácil o lo mejor. Yo mm, sí creo que si es que estás con emociones en el momento muy
fuertes, ya sea ira, Ah, tristeza sí. o hasta victimización de lo que hablaba antes, sí es mejor esperar. O sea, yo sí creo Eso que sí. Ujú. hay circunstancias en donde es mejor procesar sola y responsabilizarte de tus emociones y estar en un momento en donde sales del papel de víctima y ves las cosas con un poquito más claridad o más perspectiva, y ahí lo puedes comunicar de una manera mucho más amorosa, eficiente, Mm, que si lo dices en el momento. Entonces, sí, tal vez no estoy de acuerdo en que ahora es lo más fácil y después mm, va a ser sí peor, te sino, entiendo. sino yo sí creo que sí, no esperes un mes para decirlo, pero Claro. también si es que estás así demasiado metida en la película o en peliculada y sientes que eres una víctima y que esta persona tiene que oír yo creo que es Mm, mejor darte tu espacio, de nuevo, uno de los del segundo aprendizaje de aprender a estar sola, aprender a lidiar tú sola con esas mm. emociones, a hacer journaling, meditación, caminar, lo que sea que te ayude a regularte y de ahí ir. Y Eso, entonces, en eso también estoy de acuerdo contigo, capaz sí se pudo haber entendido. Tienes que actuar ese rato, pero yo creo que parte de enfrentar, es verdad lo que dices tú, es enfrentar primero tú, de decir, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me incomoda? Una vez que tienes esa respuesta, obviamente, para enfrentar, no digo solo lanza todo con ira, no, sino es verdad, o sea, lo que dices tú es, primero procésalo tú, enfrenta tú primero tú de, ¿por qué es incómodo? O cuando quieres huir, decir, a ver, ¿qué me está haciendo querer huir? Y después, cuando ya llegas a una conclusión, decir, ok, tengo que conversar o mm, tengo que hacer esto. Pero sí, de acuerdo que debería haber un paso siempre antes de enfrentar contigo mismo y después tomar una acción afuera. mm. Y yo creo que hay una pregunta súper poderosa para tal vez saber si es el momento adecuado o no. Es preguntarte lo que sea que voy a decir o comunicar, ¿lo estoy haciendo desde el miedo o desde el amor? Mm, Y yo creo que cuando estamos heridos o con ira es porque hay algún miedo ahí de mm, base, algo que no queremos que pase o miedo a no ser suficientes, o sea, como que algo más profundo, versus desde el amor es un sentimiento más empoderado de, oye, creo que aquí se cruzó un límite, esto nos está haciendo daño a los dos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hasta no estar en ese mindset de que lo puedes comunicar con amor hacia ti mismo o por amor hacia ti mismo o hacia la otra persona, ujú, creo que puedes darte un tiempo hasta ir procesando y llegar a ese punto. ujú, Esa es tal vez como que una buena pregunta para hacerte, para saber cuándo es el momento para conversar. ujú, Otro aprendizaje que yo tengo es no necesitas la aprobación de los demás. Y yo creo que para mí ha sido súper difícil de lograr porque siento que con nuestra personalidad siempre la aprobación de los demás ha sido súper importante desde las mm, notas del colegio. O sea, como que Van y ujú, yo siempre fuimos como que buenas estudiantes y al final te condicionas a querer la estrellita dorada o el 20/20 o el aplauso del profesor y empiezas a actuar o dejar de actuar por ese reconocimiento y creo que de las cosas más duras pero más importantes que he hecho ha sido aprender a desvincularme o disminuir la importancia de esas opiniones de los demás y no necesitar aprobación externa para hacer lo que siento que quiero hacer. Y un ejemplo es la maestría que hice y se ha hablado un poco de esto en capítulos anteriores, pero yo habiendo venido de un background de economía, business, una carrera más como en emprendimiento, pasar a estudiar psicología o más específicamente la ciencia de la espiritualidad era un paso muy inesperado y poco aprobado por todo el mundo que me rodeaba porque no tenía sentido. Y ni en mi cabeza, o sea, ni siquiera yo tenía una aprobación racional interna de decir, por ahí va, pero internamente había algo que me decía, esto es, confía, esto es. Y me costó muelas dar ese paso y me costó muelas confiar en esa voz interna más sutil. Y ahora que ya han pasado 3 años desde que me lancé a estudiar esa maestría,
veo con tanta claridad lo crucial que fue y que ha sido esa maestría en mi camino, porque ahora lo que estoy haciendo con Seeker y la manera en la que estoy impactando al mundo y mucho de lo fulfilled que me siento o lo llena que me siento con mi vida es porque me atreví a dar ese paso tan poco aprobado, si es que le queremos llamar así. Todo tiene sentido ahorita, pero yo creo que saber confiar en esa intuición y saber dar esos pasos a pesar de la falta de aprobación Mm, vale muchísimo la pena. Y esto se ata a mi último aprendizaje, que creo que ya es el último de este capítulo. En esta última década he aprendido a cultivar una confianza ciega en que Dios o el universo o esta fuerza mayor a mí siempre quiere lo mejor para mí. Y yo creo mm, que ver la vida de esa manera es tan liberador y te ayuda a dar pasos mucho más grandes, a soñar más en grande, porque sabes que cualquier cosa que pase está pasando a tu favor. Entonces también se conecta mm, con lo de la víctima, pero si es que pasa algo que no visualizabas o que no estaba en tu plan de vida, tener apertura y decir, por más duro que está siendo, por más incómodo que está siendo, está funcionando a mi favor. Está funcionando a mi mm, favor. No lo veo ahorita, pero voy en 5, en 3, en 4 años a ver hacia atrás, darme la vuelta y como Steve Jobs decía, poder conectar los puntos y entender. Y me ha pasado tantas veces esto en mi vida que hoy en día es como una confianza muy internalizada y ya es una manera en la que veo la vida. O sea, no les digo que siempre es así, pero sí creo que tal vez si tengo resistencia porque las cosas no están saliendo como quiera, eventualmente llego a la misma conclusión de están pasando como tienen que pasar. Sí, eso al final siento que te libera, te da mucho más como valentía para hacer las cosas que quieres, te da mucha más resiliencia para soltar las cosas que no están saliendo como quieres, más estamina y más compromiso a largo plazo, porque no mm, sueltas la toalla fácilmente porque no pasó algo como querías o porque un resultado no, no vino como querías. Yo creo que si es que aprendemos a uno escuchar a nuestra voz interior, a esta intuición que nos dice, oye, anda por acá, y de ahí nos atrevemos a dar esos pasos y confiar en que independientemente a cómo sea el resultado, las cosas están pasando a nuestro favor, te cambia drásticamente la vida. mm, Y puertas se empiezan a abrir y más posibilidades empiezan a pasar. Entonces, mm. sí, esas son de los dos últimos aprendizajes súper importantes en estos 30 años. Sí, qué loco. Y sí están conectadas estas dos últimas, porque cuando vives por la aprobación o las expectativas externas, empiezas a vivir una vida que no es tuya hasta cierto punto, ¿no es cierto? Y como que tratar de controlar también, o sea, como que creo que es súper triste pasar en una vida en la que haces todo lo que está a tu alcance para quedar bien con la gente o que seas aprobada, y la verdad es que esa aprobación nunca va a ser suficiente. O sea, puede ser que la gente esté orgullosa o puede ser que tus papás no estén orgullosos. Al final del día siempre va a haber alguien que sí, que no, pero darle ese poder afuera creo que es la receta para tener una vida miserable. O sea, al final del día nadie tiene que estar feliz con quién eres tú y orgulloso con quién eres tú más que tú mismo. Y creo que hay mucha sabiduría en verdad, hacer las cosas desde el corazón y soltar, que si a mi papá y a mi mamá no le parece, que si a mi suegro y suegra no le parece, que si a mis hermanos no le parece, no importa. Si a ti te parece y tú estás tranquila o tranquilo, eso es todo lo que importa en verdad. Y esta confianza al final del día de que sí, que todo pasa a tu favor, es también un poco otra vez el control. O sea, tanto por expectativas uno quiere controlar como por decir, es que esto tiene que pasar. Y es como, no. Y, Ujú. y ahí sí les recomiendo un libro que también es uno de los libros que me cambió mucho la perspectiva. Creo que no hemos recomendado todavía. Se llama The Surrender Experiment de Michael Mm, Singer. Justo me empecé a leer un podcast de su libro, que es como su curso. mm, Me está fascinando, pero es increíble. él habla, es de este
maestro de Estados Unidos, espiritual, que habla mucho de esta capacidad de rendirse a lo que sea que la vida quiere para ti. Entonces él hizo un experimento en donde todo lo que la vida le presentaba a él, él decía que sí. Entonces él estaba a punto de hacer PhD en economía y se quiso ir a vivir en una casa solo a meditar y se daba cuenta que le molestaba que el perro ladraba y que ni sé qué, o sea, que en ningún momento él podía estar en paz. Por más que renunció al trabajo, hizo todo y después se hartó tanto que dijo, ¿y qué pasa si solamente me rindo ante lo que está pasando? Si el perro quiere que le escuche, le voy a escuchar. Si me llaman y me dicen que quieran que sea profesor en una universidad, por más que adentro mío, yo no quiero, dijo, voy a confiar en que la voz de adentro mío, o sea, esa voz de la cabeza, no sabe, y el que realmente sabe es la vida, es Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo que sea que se me presente, voy a estar despierto, atento y en el momento presente, para lo que sea que la vida quiera, yo estoy disponible. Yo me rindo ante, porque Dios sabe más. Es un poco lo que dices tú. Ten esta confianza de que hay un plan mayor. Bueno, no les voy a dañar el libro, pero léanse porque la historia de él es una locura. Espectacular. Sí. Y es evento tras evento que él solo decía sí, 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 y una cosa llevaba a otra, otra, otra. Solo les digo que terminó cotizando su empresa en la bolsa de valores. De ser un yogi que no quería saber de nadie a eso, de una manera muy espiritual, léanse ese libro, por favor, porque en Es verdad increíble. les va a abrir mucho los ojos sobre este poder de lo que cuenta Ale de rendirse ante una energía, un Sí. Dios. Sí, como que Sí, no sé si hay una traducción directa a la palabra surrender. O sea, rendirse a veces no suena tan bien, pero esa es la palabra en español, pero sí te cacho. el otro día encontré otra palabra mejor, pero ya me olvidé. Pero sí, es como esta noción de Confiar, confiar, dejar ir y o sea, rendirse en el sentido de me relajo, relájate y confía. ajá, Esa sería, ajá. yo creo que esas dos palabras, relájate y confía, es surrender. Pero Sí, sí es había una difícil. perfecta que encontré Sí, que ya me olvidé. yo según yo Perfecta, es pero rendirte es la única que se me viene a no, la no era cabeza. rendirte, porque ajá, primero pensé que era rendirte, pero no se traducía tan bien y de ahí se Mm, me ocurrió otra. Pero sí, es esta idea de confiar y de soltar relajarte. el control. Ujú, Ujú. Y mucho esta frase que creo que sale en el libro de Cartol, si no estoy mal, pero no sé, pero es de esta como parábola, cuento, no sé cómo llamarle, de buena suerte, mala suerte, quién sabe. ujú, Em, pero sí, o sea, es esta noción de nunca sabes si lo que te está pasando es bueno o malo, entonces mejor soltar y confiar en que tiene sentido. ujú. Ese era el último, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que con eso terminamos los 30 aprendizajes. Probablemente este va a ser el capítulo de cierre de esta temporada que ha sido bastante larga. Yo sí quería terminar agradeciéndoles en verdad profundamente a las personas que nos escuchan. Yo sé que nos dan su tiempo, muchas veces capítulos como este de 50 minutos que les acompañamos, puede ser en sus caminatas o en lo que sea que estén haciendo. Y sí les agradecemos de todo corazón porque ustedes son de verdad la razón por las que seguimos grabando estos capítulos. Muchas veces Ali y yo en nuestro día a día, en nuestras cosas, hemos dicho, y ahora, otro capítulo, ¿será que sacamos? Que no está teniendo efecto, pero nos llega un mensaje de ustedes, un gracias, oigan, este capítulo en verdad me ayudó y les juro que eso nos da gasolina para unos 20 capítulos más, porque nos ha pasado muchas veces. A veces no es fácil y sí, quería ser vulnerable en el sentido de a veces no es fácil exponerse, contar cosas muy personales que a veces contamos con Ale. Y no sé, o sea, les agradezco por guardar el espacio y también llevarnos con ustedes, como les digo, escuchar estos aprendizajes y sí, crecer con nosotras también. Entonces, sí, quería agradecerles. Quería agradecerte a ti también, Ale. Sé que muchas veces hemos querido tirar la toalla y no lo hemos hecho. Entonces también te agradezco porque sé que sí, como que todos los días llegas, le metes corazón, le metes cabeza y como que eso también. No quería terminar sin decir eso. Sí, en verdad es un espacio súper lindo, es una extensión de nuestras vidas.
y sé que un podcast es súper íntimo. Es súper íntimo. Nos escuchan ustedes tal vez haciendo una caminata o cocinando o guardando cosas o simplemente sentadas o sentados solamente escuchando y sí, nos encanta tener este espacio, esta línea directa a sus mentes, a sus corazones y también escuchar cómo piensan, cómo les llegó. Entonces sigan mandándonos sus mensajes porque nos dan mucha perspectiva y mucha alegría, la verdad. También me encanta, Van, compartir este espacio contigo. Em, es de las pocas cosas que hacen que constantemente sigamos teniendo esas conversaciones que hemos tenido desde que éramos chiquitas y se ha vuelto un espacio demasiado importante y creo que mientras más nuestras vidas se separan desde países, matrimonios, ya vidas súper diferentes, menos oportunidades tenemos para tener este tipo de conversaciones. Entonces, me encanta que al final sea una extensión de lo que más nos gusta y más nos ayuda a nosotras mismas. Entonces, siento que es un espacio no solo en el que podemos compartir, sino en el que nos podemos nutrir la una a la otra. Y eso me encanta. Y sí, este es el final de esta temporada. Una temporada en donde hemos tenido invitados increíbles, también hemos tenido conversaciones súper chéveres entre tú y yo, nos hemos matado de la risa, hemos ido súper profundo, hemos estado cansadas, hemos estado felices, o sea, nos han visto fluir de todas las maneras. Y la próxima temporada va a estar súper chévere, mucho más auténtica. Cada vez Van y yo hablamos mucho de cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos mostrarnos o interactuar con ustedes y creo que sí, no les voy a spoilear nada, pero en la próxima edición les contaremos un poquito de lo que hemos pensado y cómo va a ir cambiando y evolucionando. Y con eso nos despedimos. Esperamos que estén teniendo un verano increíble, si es que es verano, y si no, un invierno súper cozy. Y les mandamos un abrazo enorme a la distancia. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.